Bien, segunda hora de este Mística Pan y Vino, episodio 16. Por eso se llama Sweet 16. Por si alguien se lo preguntaba. Sí, claro, no por si alguien estaba ahí preguntándoselo. Bueno, pero ya está con nosotros Verónica Liso. Ella es licenciada en comunicación, docente y además hizo una investigación. En este Día del Periodista me interesaba invitarte, Vero, para hablar sobre esta investigación que hicieron en la frontera entre Estados Unidos y México y también Guatemala. Vamos a decirlo bien porque en las historias yo le pasé muy mal la información a Maca, a la CM. Así que lo vamos a contar bien. Es la investigación de la desaparición de muchas personas que migran entre México, Estados Unidos y también Guatemala. Y bueno, ¿qué pasa con esas identidades que no sabemos dónde están? ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Vero? Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad la investigación lo que busca es rastrear qué pasa con los migrantes que desaparecen en la ruta que va de Guatemala a Estados Unidos. Bien. Pasando por México. En realidad, la migración desde Centroamérica, Venezuela, Colombia, hay muchas rutas, digamos, que suben hacia Estados Unidos, a la migración hasta Estados Unidos. Nosotros elegimos hacerlo desde Guatemala. ¿Los que van desde Guatemala tienen que pasar por el tapón del Darién? No. Ya esa parte la tienen saldada. Bueno. Tienen que cruzar México, que es bastante complejo también. Hay un tren igual que cruza todo México. Todo México, claro. La forma más barata de cruzar es con los trenes de carga. Claro. Pero eso también a la vez es muy peligroso. Obvio. Porque, sufren muchos accidentes y demás. Es toda una travesía. Y de hecho nos pasó algo muy loco que en Guatemala... fuimos a un pueblito en la montaña y nos contaban que habían pintado murales en los que se veía el mapa de México, porque contaban que muchos migrantes cuando llegaban a Guatemala decían, bueno, acá ya está México, listo, ya llegamos. Claro. Es un toque. Y decían, no, México es enorme. Claro. Entonces hacían como el mapa para que la gente dimensione, que quedaba bastante aquí. También. Le quedaba un trecho largo. Un trecho largo, claro. Sí. Bueno, pero ¿por qué nace esta investigación? Ustedes, además de esta desarrollo de investigación, ¿cuánto tiempo les duró? Hicieron, o sea, ¿cuánto tiempo les llevó en realidad? Nos llevó 8 meses la investigación en total. La empezamos acá, viajamos, pero en total de la preproducción, el viaje, más después sentarse a escribir, editar los videos, editar las fotos y todo ese trabajo, que creo que fue el peor, fueron 8 meses en total. Y ¿por qué nace? Tiene una parte fue buscada y una parte fue súper random. En realidad nosotras, fue una idea que tuvimos con Rosario Marina. Esto es importante, la investigación la hicimos 4 periodistas mujeres, Bien. 2 argentinas, Rosario Marina, que es amiga, estudiamos juntas en la facultad, nos recibimos, hicimos las tesis juntas, nosotras, digamos, tenemos un vínculo más allá de ser colegas. Y a su vez, Andrea Godínez, que es una fotoperiodista de Guatemala, que es la que hizo todas las imágenes espectaculares de la investigación, y Gaby Villegas, que es mexicana pero vive en Estados Unidos. Bien. Un rejunte. Es buscado porque, digamos, desde que nosotras nos recibimos, soñábamos con hacer una investigación así de largo aliento, tener 8 meses para investigar un tema, para viajar, para hacer como en profundidad, y para los que son periodistas saben que eso medio que ya no existe, digamos. Nadie te paga por estar 8 meses investigando un tema que además... no le importa demasiado. Claro, por lo menos el país de residencia. Claro. Sí, entonces era medio como un sueño frustrado de hecho yo cuando me recibí quería ser Rodolfo Walsh y todo el mundo quería contratar community managers. O sea, yo salí de la facultad para hacer CM. O el periodista... comunicación social, ¿me haces las redes? Me haces las redes, por favor. La periodista multitasking. Claro. Entonces, era como un deseo y una búsqueda. Lo que encontramos, que yo no me acuerdo bien cómo, pero lo recomiendo para todos los periodistas, es buscar financiamiento afuera. Los famosos grants o financiamientos que hay. Muchos son fundaciones, organizaciones que buscan como apoyar el periodismo independiente y demás, y pagan en dólares, que para nosotros es bastante. Entonces nosotros ya veníamos haciendo un ejercicio de postularnos a cosas, no quedamos en nada, hicimos muchas postulaciones, en algunas pasamos a algunas instancias más, y nunca quedábamos en nada. El LinkedIn a pleno. Sí, era además armar esas postulaciones que tenés que armar un cronograma, un presupuesto, fundamentar la idea. Se nos ocurrieron unas investigaciones todas muy locas, porque vos decís, ¿de dónde salió? No sé, que se nos ocurrió. Queríamos hacer una con un senegalés, en coproducción con Senegal, no sé. Nosotras pensando cosas mientras trabajábamos de CMs. Sí. Rosario sí trabajaba de periodista. Y ella justo tenía un viaje, se iba a Guatemala y me dice... ayúdame, porque funcionamos mucho también así, como ayúdame a pensar como qué cosas puedo investigar en Guatemala, no sé, para ella, para decir ya que voy, investigo.
Y ahí encontramos un proyecto que se llama Proyecto Frontera, que es de cómo llegamos por el equipo argentino de antropología forense. Ok. No sé si Lindo, lo conocen. hermoso Sí. equipo. Bueno, Sí, participó en las excavaciones de los estudiantes, ¿no? Que en la exhumación de los cuerpos, no sé, de las ¿En fosas México? comunes en México. sí, hace poco. En realidad, esto es un poco. Esto fue un gran hallazgo de la investigación. El equipo argentino de antropología forense es referente en todo En todo el mundo. Latinoamérica. Sí. Ok. Nosotros, desde la familia que estaba buscando a su hijo desaparecido, arriba de la montaña en Guatemala, hasta el funcionario de México, hasta el sheriff de Estados Unidos. O sea, todo el mundo conocía el trabajo del equipo argentino. Que un poco este proyecto, que se llama Proyecto Frontera, nace cuando ellas estaban ayudando a identificar a las mujeres de Juárez. No sé si ustedes conocen la historia de esta ciudad de México, Juárez, donde de repente empezaron a matar un montón de mujeres. Hay una película de Jennifer López muy interesante. ¿Cómo se llama? Para verla y Ay, no sé, llorar. algo de Juárez. Algo de Juárez, Algo de Jennifer Juárez. López. Hay un Jennifer videojuego López. también. Bueno, y ahí el equipo empieza a investigar esas fosas comunes, esos huesos que aparecen para poder identificarlos y se dan cuenta de que muchos no los pueden identificar porque son mujeres migrantes. Bien. Entonces dicen, acá está faltando algo, porque justamente capaz que la familia de esta mujer la está buscando en su país o no sabe qué pasó, entonces acá lo que hay que generar es mecanismos, no solo poder capacitar, no sé, a los médicos forenses de los países y dejar capacidad instalada, sino generar como vínculos y cooperación entre países para que se pueda, ¿no? Bueno, Sí. cruzar mínimamente la lista de buscados con la lista de cuerpos allá, bueno, ese tipo de cosas. Encontré ese proyecto. Entonces yo le dije, haz algo sobre esto. En el medio se va, bueno, nos aparece un financiamiento de CAPIR, que es un consorcio de medios de Latinoamérica, financiado por un instituto de Estados Unidos, que saca un grant, un financiamiento para investigaciones transnacionales. Bien. O sea, postulato de investigación transnacional. Tenía que tener varios países. Y se podía de Guatemala para arriba. Por eso es... Ajá, ok. Argentina no entraba. No. Entonces, nada, mi amiga me dice, ay, armemos el proyecto juntas. Le digo, pero si yo estoy acá en Argentina, ¿para qué vamos a armar el proyecto? Bueno, cuestión que me insistió, hicimos el proyecto y lo ganamos. Y nos dieron un montón de plata para investigar eso. Qué bueno. Y ahí ella trajo a Gaby y Andrea, son amigas de ella, que ella conoce de otros proyectos. Entonces ella armó el equipo con nosotras 4, digamos. Bien. Tengo una pregunta, estaba leyendo acá en el material que nos mandó Mari. La diferencia entre el Estado mexicano y el Estado guatemalteco en los términos del tratamiento de las personas desaparecidas. ¿Funciona el Estado mexicano en esos términos o por lo menos hace el intento en comparación con Guatemala? No, ninguno de los dos, pero por motivos distintos. El Estado de Guatemala, lo que dicen las organizaciones, nosotros hablamos con muchas organizaciones, básicamente las organizaciones son las que ayudan a las familias, organizaciones sociales, territoriales, como en todos lados. Sí. Y lo que dicen es, el Estado no hace mucho, un poco por desidia y un poco porque en realidad le conviene que la gente migre. Claro. O sea, a ver, el Estado lo que dice es, por un lado, condena la migración públicamente, pero por otro lado, el 14% del PBI de Guatemala viene de las remesas, que es la plata que manda la gente que se va. Entonces hay algo como de que el Estado no tiene políticas activas para decir, che, guarda que es peligroso, che, no sé qué. Claro. Imagínate después para buscar. O sea, El 14% del PBI. el 14% del PBI de Guatemala, y pasa con todos los países de Centroamérica, es de remesas. Entonces hay como una doble moral ahí de... sí. Bueno, nosotros hablamos con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y el tipo no sabía cuánta gente desaparecida tenía de su país, digamos. Entonces Claro. hay como una cosa ahí como, sí. bueno, nosotros somos chiquititos, no podemos. No tenemos plata, somos chiquititos. Estoy Tenemos chiquito. muchos problemas. Y México es una cosa como que a mí me choqueó demasiado porque México tiene una crisis forense tremenda. O sea, Sí, México sí. tiene 57.000 Van a hacer una obra de un edificio y encontrar una fosa común, básicamente. 57.000 cuerpos en las morgues sin identificar. O sea, que no llegaron a identificar quién es este cuerpo. Y veo que acá hacen más de 100.000 desaparecidos. Sí, o sea, dice que la lista oficial, encima nosotros en nuestra investigación nos dimos cuenta que la lista oficial además estaba mal. O sea, porque ellos se jactan de que ellos como que hicieron un proceso de transparencia de las personas desaparecidas que tienen en México, porque las desapariciones en México son No. un problema súper La grave. policía. La policía, no. Sí, esta policía viene con... No es la policía que yo conozco. Ustedes no están viendo, pero acaba de entrar Recibí. Floren al estudio. Aguante, amiga, aguante. Qué bueno. Bueno, Perdón. después la vamos a tener a Floren acá con nosotros. Y me quedé pensando en esta cantidad de cuerpos que hay sin identificar. No saben ni siquiera o sea, están
¿Sus muertes sucedieron en la frontera o no en Saben? México. Ah, O sea, en México. En México. Ok. México tiene un problema de desapariciones por su propio problema con el crimen organizado y demás. Entonces, ellos tienen una crisis forense de la puta. Sí. Y imagínate en ese marco identificar a un desaparecido, a un migrante que desaparece en México. Te dicen, no, mirá, o sea, tienen un médico en una morgue que para hacer no sé cómo se llama, pero estas autopsias Sí. donde queda registro tarda 6 horas y tienen 57.000 cuerpos, no llegan a ser como muchos en 3 o 4. Ya, güey. Claro, qué tremendo. Y además también es como súper peligroso en México en ese sentido porque la gente del crimen organizado muchas veces usa a los migrantes. Nosotros, Claro. Sí, esa andar línea haciendo no la averiguaciones seguimos. así porque sí, es como... Claro. Cuando nosotros nos planteamos hacer esta investigación, todo el mundo decía, bueno, la mayoría desaparece en México o en la frontera. Y es como, bueno, ¿por qué desaparece la gente en México? Y la mayoría por el crimen organizado y después hay otra gran cantidad que es porque es muy migran en unas condiciones muy precarias y desde un accidente en el tren hasta querer cruzar la frontera, ese es un gran tema porque cruzan por el desierto, o sea, es muy peligroso todo el trayecto. Sí. Pero bueno, nosotros dijimos 4 minas, 2 argentinas que no entendemos nada, no nos vamos a meter con el crimen organizado, No, así que claro. vamos a seguir con la línea de, bueno, vamos a investigar. otras Igual, cuestiones. pregunto, ¿les dio miedo en algún momento esto, el abordar un tema tan complejo y en un país donde no es el de ustedes? No solo no es el Y de donde no están ella, todas las Sí, garantías. es que es México. ¡Es México! Onda, aparecen gente colgada en puentes, Sí, sí. En ajuste de cuenta, o sea, no es... Sí, no sé a mis compañeros, o sea, pasó algo muy gracioso que nuestra compañera guatemalteca, porque el viaje empezó en Guatemala, hicimos unas semanas ahí, y después cruzamos a México, cruzamos por la frontera sur de México, estuvimos en esa frontera y después sí hicimos en avión a la frontera norte y cruzamos la frontera de México a Estados Unidos. Ok. Y nuestra compañera guatemalteca nos decía, ustedes no son conscientes, pues nosotras con Rosario estábamos, esto es Disney, Chocha. o sea, estábamos Viajes. nos pagaron para venir acá, no podemos creer, así que no entendíamos nada y era como... Y nuestra compañera nos decía, ustedes no son conscientes del peligro, están como muy contentas. Así que en realidad no, en ningún momento sentí miedo, en ningún momento siento que hayamos tenido como... No corriste peligro en algún Claro. momento. Hubo alguna situación, no sé, por ejemplo, algo que hicimos que fue un poco tétrico, pero bueno, en el norte, o sea, en la frontera, en Hermosillo, hay que es un estado que está en frontera con Estados Unidos. Fuimos con un grupo de madres, porque el problema en México de las desapariciones es tan grande que allá lo que pasa es que tu hijo, tu hermano, tu pariente desaparece random, porque desaparece. Algunos están vinculados al crimen organizado, otro andaba en la ruta incorrecta en el momento incorrecto, desapareció y nadie los busca. Entonces son las familias las que salen a buscar. Okay. Entonces, ¿qué hacen las familias? Salen con pico y pala, literal, a buscar a sus familiares. O sea, primero hacen la búsqueda en vida, que es Sí, sí. hospitales, bueno, van como buscando. Pero después llega un momento en que ya pasaron a esa etapa. Y nosotros hicimos 2 jornadas de búsqueda con un grupo de madres buscadoras que hacían una búsqueda en la frontera con Estados Unidos, en otra ciudad que ahora no me sale el nombre. Y ahí hubo una situación, porque claro, ellas ahí contaban, como en todos lados, el crimen organizado muchas veces está como vinculado con la policía. Y cuando ellos salieron a hacer los operativos de búsqueda, tenían una cantidad, o sea, tenían todas las fuerzas. Tenían tipo como que te dijera prefectura, la federal, la de la provincia, o sea, tenían un montón de canas supuestamente como custodiándolas, porque Sí. lo que hacen ellas es como peligroso. Y nos mandaron, cuando nos teníamos que ir, nos mandaron con un policía a que nos lleve. O sea, una señora que nos contó que a su hijo lo había matado la policía, nos dice, chicas, la policía lo va a llevar a la... Qué a la contradictorio todo. Y claro, y la policía además no son policía, o sea, policía arma larga, o sea, policía... Sí. Militarizada. Y me acuerdo que el policía se me acercaba y miraba la cámara, ¿viste? Y me decía, ay, mirá, y vos no sabés si el chabón te está apretando o en realidad le interesó la cámara, ¿viste? Claro. Como que fue, al final era eso. De hecho, nos contó que había sido extra para un documental de Netflix. Ay, pobre, él está re entusiasmado. Construyendo lazos. Con su fal Sí. ahí, en el medio de la selva. No, con su M416. Pero ahí hubo un momento. Y después, yo creo que me pasó. Después yo me terminé quedando sola como 10 días, porque dije, ya que estoy acá, conseguí la visa, estoy en Estados Unidos, me quedo 10 días más, pero no tenía plata. Y estaba muy cansada, porque había estado un mes y medio viajando por lugares así. Y creo que ahí como que me distendí. Y los primeros días en Estados Unidos nunca había sentido. Yo no soy de tener miedo en la calle pero los zombies de fentanilo, todo eso, cagadas tras Sí, patas. sí. Pero no La tuve realidad. tanto miedo en México como ahí. Pero bueno, hubo episodios así de esos, como de ser consciente de que estás en un lugar peligroso, pero no sentí miedo en el momento. Creo que Real, un poco de digamos. inconsciencia. Claro.
Tal vez. Pero no pasó ninguna situación así que vos digas... No. Recuerdo una vez estábamos yendo con Andrea pagamos un remis, estábamos en la frontera sur de México con Guatemala. Y teníamos que tomarnos un avión y para eso teníamos que ir a otro lugar. Y ¿vieron esos lugares como de frontera donde pasa mucha gente? Que no son por sí peligrosos, pero son lugares donde anda mucha gente que viene de distintos lugares. Se escuchó. Sí, chicos, eso fue una lata abriéndose. Se me secó la boca, me parece. Gente que está de paso, como lugares así medio raros, como Ciudad del Este, por ejemplo, como lugares que tienen mucha mezcla de gente y demás. Y ahí sí, teníamos poca plata, poco porque el presupuesto ajustado, y nos tomamos un auto, sería, para ir hasta el aeropuerto. Y ahí el chico, yo medio dormí, y Andrea le iba sacando charla al chofer. Y le contaba, che, hace mucho que haces esto, qué sé yo. Y él le dice, no, hace poco. Lo que pasa es que yo antes trabajaba en otro lugar, pero bueno, de repente había una guerra entre cárteles y la ruta que yo usaba siempre, como se estaban disputando ese territorio, porque en México todas las rutas tienen un cártel que es su dueño. Vos no te enterás, porque vos pasás y nada, no es que están ahí. O sea, pero es como su ruta por donde hacen sus cosas. Y si necesitan cobrar un peaje, claro. Vos como que no lo ves. Ay, Dios. Pero cuando se disputan entre Jalisco Nueva Generación y no sé qué, por ahí ellos capaz que vienen autos y los bajan al tiro como para dar una señal de que acá mando yo, ¿viste? Una cosa así. Y yo digo, pero en este momento estamos en una ruta que no sabemos de quién es. Y de repente puede venir alguien y parar, bueno, pero como microsegundos así, pero nunca se puso picante en serio. O sea, vos decís que tuviste más miedo en Estados Unidos que en México. Sí. En el México copado por narcos tuviste más miedo en Estados Unidos. Estuve en Hollywood, muy asustada. Muy asustada. Mirando el cartel de Hollywood, muy asustada. Muy asustada. Sí. Encima, A mí me dan más miedo los gringos que los mexicanos, la verdad. Sí, chicos, real. De hecho, reflexioné mucho sobre eso. Cuando me quedo sola, el primer día que me quedo sola, estábamos en Tucson, Arizona. Encima sí. Esos estados del sur. Que es una mezcla, porque, bueno, allá se manejan todos tipo en Cabify, no sé, esas cosas. Como que vas a todos lados por las distancias, pues son todas rutas y bla. Entonces yo tenía que ir del lugar de donde dejaba mi compañera hasta... Yo me tomaba un colectivo, porque todo barato, un colectivo a Los Ángeles, digamos, que salía del estacionamiento de un Walmart a las 9 de la noche. Entonces eran las 4 de la tarde, ponele. Entonces yo me busqué un McDonald's ahí cerca y primero cuando me subo al remis digo, ay, que sea un latino, porque no había muchos latinos. Y no, un gringo blanco, rosado, ¿viste? Como el sombrero. Sí, y me empieza a hablar y primero como que me empieza a hablar sobre mi nombre. Yo le digo como, no hablo inglés, como no me hables. Y él, no, Verónica, a veces yo conocí una Verónica, me preguntaba, y en un momento yo estaba como medio así. Y me Verónica. dice, ¿vos de qué hablas? No, ¿dónde sos? Creo que le digo Argentina y me dice que hablas portugués. No, español. Y sabe, no, Argentina, Messi. Medio que se tensa y me dice, ¿vos sos migrante? Me dice. No. Y yo dije, no, turista. I'm a tourist. Yo no, tengo la visa, traicionando a todos los pobres que venía estudiando. No, yo turista, yo no soy migrante. Y ya ahí como que yo quedé como qué hostil que es este lugar, por favor, para la gente marrón como uno. Un border patrol anónimo. Hay muchos argentinos que se sienten blancos, que yo creo que viven esa clase de experiencias y se dan cuenta, de que en realidad no son tan de primera. Claro, no son de primer mundo. Tan europeos no era. Tan europeo no era, querido. Sí, después otro gran cagazo fue cuando crucé la frontera, porque cruzamos en bus. Y ahí el señor del bus te dice... de México para Estados Unidos. Claro, ¿no? nosotros queríamos hacer la full experience y Migrante. cruzar la frontera en... Pero legal. Estaba caminando, ¿no? Pero no, tampoco tanto. Pero cruzamos en bus y yo tenía una visa muy rara. Yo tuve mucha suerte, porque yo en un momento no sabía si iba a poder llegar a Estados Unidos. Pero pude sacar la visa muy rápido porque me dio una visa de periodista, que se ve que no la dan nunca. Entonces era una visa rara. Cuando estábamos en el bus, el tipo dice, bueno, ahora van a pasar por migraciones, qué sé yo, acá en la frontera. Y dice, si alguno tiene un problema, no es nuestro problema, se quedan. O sea, si alguno vino con los papeles medio flojos, lo que sea, nosotros lo dejamos y nos vamos. Medio así, pero en su idioma mexicano. Sí. Entonces, bajamos, claro, empiezan a pasar todos y a mí me empiezan a mirar como la visa y van, vienen, entran, salen, llaman a otro. Yo encima que no soy muy ducha con el inglés. Y claro... Empieza a pasar todo el mundo y quedo yo sola. Y yo dije, oh, palala.
Y encima me habían contado un montón de historias ahí sí te daban miedo, como que cuando estás medio floja de papeles te meten en una salita, te empiezan a interrogar, como que no es linda la experiencia. Sí, no, claro. Es cero linda. Yo conozco gente que en migración así lo han encerrado en esas salas y son muy tipo hostiles. Interrogatorio. Son 2 horas de interrogatorio, claro, hostilísimo, y te hablan en inglés todo rápido. Es como... Sí, porque además te preguntan así como... ¿Qué onda? hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con el fierro en la mano, así casi. Sí. Después yo rápidamente me doy cuenta de que lo que pasaba era que como no conocían mi tipo de visa, no sabían si me tenían que cobrar los $4 que te cobran, sí, porque hay visas que te cobran y otros no. Era una pelotudez y el chabón fue súper amable conmigo. Bueno, bien. Pero claro, a todo esto mis amigas estaban todas especulando con que... Ya está, la Sí, chupan. porque A encima Guantánamo de una. ¿Viste cuando empieza a ver como empieza a formarse el teléfono descompuesto y dice, no, sí, y dice que venía un señor que venía con nosotros en el bus que le dice, sí, yo la vi que la metieron en una salita. O sea, empezaron como todos y mentira, yo estaba ahí. Y por ahí viene el chofer y se acerca como diciendo, yo me voy, y el pibe de migraciones le dice, no, espérala que la largamos, o sea, es una boludez. Yo ahí me quedé más tranquila. Así que tengo un video yo tipo cruzando la frontera y mis amigas como, sí. Cruzás a pie. El Caminando, colectivo claro, cruza y vos cruzás a pie. Vos tenés que bajarte, mirá. pasar tu valija, Qué horrible. todo. Para ir a ese país de Sí. mierda encima, dejate de joder. Che, y a todo esto ahora salió una nueva resolución, ¿no? Del gobierno de Trump con respecto a los inmigrantes. Creo que acaba de prohibirle las visas para ingreso a un montón de países, entre ellos Haití, no sé si entra... Sí, un montón, muchísimo. Y después también, bueno, se las puso más difíciles a los venezolanos, por A los ejemplo, y venezolanos. demás. Que todo el mundo dice que es re loco cómo los migrantes lo votan a Trump cuando tiene un discurso tan... Pero es porque... yo ya entré. Ese es el discurso. Sí, es como, que- Sí, bueno, pero también están que no deportando entren los- más. Bueno, pero ahí se las ponen. Pero que no entren más, ya está. Suficiente. Conmigo ya es suficiente, Sí, dicen. porque además empiezan a hacer los nuevos que vienen, los chivos expiatorios, y como que yo la tuve re complicada y ellos la tienen re fácil. Es re interesante ese tema. La verdad que la política de Estados Unidos, desde Clinton hasta ahora, sean demócratas o republicanos, todos fueron unos malditos con los migrantes. O sea, todos sí. tuvieron políticas antimigratorias y usan a los migrantes, porque en realidad la política es, bueno, ¿qué mano de obra estamos necesitando? Entonces más o menos por Sí, eso sí. te dejo pasar. Claro. O sea, Estados Unidos en ese sentido es muy como Argentina, es un país hecho por inmigrantes. y Sí. se relativizó. También otra cosa que me llamó mucho la atención es como yo conocí una periodista, por ejemplo, que ella es hija de, o sea, su papá es migrante latino, y cuando yo le contaba, ella es periodista, le contaba la investigación, dice, ay, yo creo que mi papá también cruzó, no sabía no sabía la historia de su papá, Wow. y pasaba, bueno, el sheriff de Pima, que es uno que trabaja re bien en ese lugar, él nos contaba, o sea, su papá también era latino, pero en su casa no se hablaba español, porque la idea era que ellos se parecieran más al yanqui que conservar su cultura, porque lo que necesitaban era que se adaptaran, digamos, Claro. como que fueran aceptados, digamos. Exacto, eso. Entonces hay como toda una cosa, ahora hay como un revival de recuperar lo latino. Latino, mi gente latino. Mi gente latino. Pero también, para mí tienen la semilla de los yankees, igual esos segunda, tercera generación de latinos que quieren realzar sus raíces latinas, que terminan, no son latinos y quieren imponer su latinidad. Sí. Que creo que lo latino, no vamos a decir que no existe, pero es bastante más... ¿cómo decirlo? Más variado, si querés, que Sí. esa idea del latino que tiene el gringo. Sí, se ¿no? Como- atomizó, digamos, Sí. para... Hay un estereotipo, claramente. Claro, Sí. pero ese es para mí el estereotipo que por lo menos lo que se ve desde afuera. Pero, ¿no? eso, No sé pero cómo ser será. latino no es cumplir con ese... ¿Cómo es que se llama? Ay, lo ¿Con dijiste ese vos, rasgo? sí, con ese estereotipo. Con Con el ese estereotipo. estereotipo. No es, decís vos. Claro, No, es claro mucho que no, más que es eso. mucho más que eso. Ser latino. Hay algo muy loco con Latino. la industria cultural de Estados Unidos que nos pasó a todos, creo. Bueno, no quiero hablar por ustedes. Pero que lo vi mucho en la investigación, que tiene que ver con esto de lo que ellos venden como el sueño americano y como Estados Unidos como la ciudad prometedora, donde creo que a nosotros se nos juega un poco con Europa más. Pero Sí, sí. lo Sí. que vi mucho, nos contaban, por ejemplo, los pibes en Guatemala, cuando son adolescentes, esperan cumplir la mayoría de edad, para irse a Estados Unidos, porque es como cuando uno vivía acá y decía, me voy a ir a estudiar a otro lugar y lo que sea, para ellos es irse a cumplir un sueño, a prosperar, a llenarse de plata, porque hay algo también que los mismos migrantes no cuentan el lado oscuro de la Claro. migración. O sea, nadie cuenta cuando el coyote los extorsionó, o lo que pasaron para cruzar la frontera, o sea, pasan de todo, Esa- abusos, o sea, un montón de cuestiones, y después cuando llegan a Estados Unidos
los recontra maltratan, la pasan como el culo, pero nunca cuentan eso. ¿Pero digamos. por qué? ¿Por miedo o por, Y o capaz por que por permanecer en ese sueño? Por orgullo, ¿no? Capaz que por contraste, o sea, capaz que estaban peor. Sí, yo creo que es un poco de todo, un poco de cultura. Bueno, Andrea nos contaba, esta amiga guatemalteca, que una vez fueron a buscar bueno, también muchos los deportan, digamos, en el camino, y fueron a buscar a una chica que la habían deportado y la habían mandado a Ciudad de Guatemala. La familia era de un pueblo, tipo en la montaña, entonces ellos que eran fotoperiodistas y laburaban el tema, llevaron a la familia a buscar a la chica y después dicen, bueno, si quieren quédense acá, la casa donde vivían ellos, y mañana lo llevamos y la familia dijo, no, queremos llegar ahora, de que es de noche, así no nos ve nadie, como una cosa así de que no nos vean, como eso. Después también eso, como que está mucho el relato de, no sé, yo creo que es un poco lo que vende Estados Unidos y un poco que también se va como... Lo que venden, ¿no? Claro. Lo mismo, digo, Guatemala no lo desalienta, o sea, lo que hablábamos hoy, o sea, el Estado de Guatemala podría decir, che, vos acá también podés desarrollarte, claro. vivir, prosperar o hacer algo con eso. Claro. No te doy los medios, pero podés. Sí, podés si querés, la meritocracia. Si te esforzás. El que quiere puede. Claro, pero ni siquiera. Y una chica que trabajaba en un hogar de niños en Guatemala decía, yo le digo a los chicos, terminá la escuela, estudiá, después si querés migrás, pero llévate alguna herramienta, es peligroso, no vayas así, como, llévate algo, ¿entendés? Como, no es necesario, o sea, hay como algo de eso, ¿viste? Y es muy sorpresivo la desinformación que hay. Yo creo que si supieran, nos decía la hermana de un chico desaparecido, como si supieran lo peligroso que es realmente no lo harían. Claro, como que no se sabe que lo peligroso que es. Claro. Pero no hay nada, o sea, bueno, claramente nadie quiere que se sepa, ¿no? Lo peligroso que es. Sí. Pero no hay nadie tampoco que venga con el relato de decir, che, esto no está bueno o no existe. Y de hecho, bueno, se silencia. Hoy Andrea me decía, Andrea que es la guatemalteca, me decía, bueno, qué lindo que te invitaron, qué sé yo, a hablar de la investigación. Me dice, es un poco triste, me dice que acá no tiene tanta repercusión en Guatemala y es donde son las familias que pasan. Y hablábamos que un poco, capaz que para Argentina es algo como pintoresco o novedoso o raro, porque no... No, pero además la palabra desaparecido acá tiene otro peso. Otro peso. Claro. Por todos los años de Memoria y Justicia y también por la tragedia que vivimos colectivamente, históricamente. Entonces ya hay toda una conciencia de lo que significa. Yo veo ahí 100.000 desaparecidos y se me eriza la piel. Y aparte ¿viste? son desaparecidos que continúan desapareciendo, o sea, Claro. gente que continúa desapareciendo. Sí, probablemente sean más de 200.000, o sea, es como ahí... Y siguen desapareciendo, sí. No porque en Argentina no suceda, también tenemos gente desaparecida en Sí, democracia, sí, digo, sí. y Sí. que desaparece todos los años. Pero todos los lo días. que siento que no es acá es algo sistemático. Exacto. O que venga todo a un mismo lugar, sino que se van cruzando crimen organizado, se van cruzando otras cuestiones, femicidios, cosas así, que terminan siendo como, no es algo, no es una cuestión tipo estructural la que genera esto sí. Esto es estructural de gente que Sí, migra totalmente. en manada y mueren en el trayecto y es terrible, no sé. De hecho, hay una política, o sea, Estados Unidos cambia su política, por eso te digo que demócratas y republicanos todos tuvieron lo mismo, que es, ellos lo que dijeron es, bueno, vamos a militarizar todas las zonas que son de fácil acceso y vamos a dejar más libres las peligrosas. Entonces, que crucen por el Hijos desierto, de como que puta los que se llama Proyecto Embudo, y la idea era como acorralarlos para que pasen por la zona más peligrosa y que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Básicamente. sí. Ay, y de hecho fue hijos de literalmente puta. así, porque llevaron para rendir como, bueno, esta política pública no fue bien, dijeron, che, miren, hay menos detenidos y más muertos, como algo estamos bueno. haciendo bien. Good job. Good job, America. O sea que o sea, porque nada, el desierto por el que cruzan es súper peligroso, o Y sea, gigante, es extenso. gigante, hay un montón de bicharracos que te pueden matar, ellos llevan el agua que pueden cargar y generalmente llevan mucho tiempo, se tienen que esconder además porque están Hay como todos patrullas. vigilados. Claro. Sí, patrulla que disparan y después se fijan a ver qué onda. Y es no, bajan con yo vi videos, bajan con el helicóptero así, la gente sale como corriendo, es horrible. No. Y nada, eso, como muy difícil. Y si moriste en el desierto, hablando puntualmente de qué pasa con esas personas que Desapareciste. desaparecen, es muy difícil que algún día alguien te No, encuentre. Además, Sí, las no, condiciones no. climáticas en 5 minutos el cuerpo no existe más. Sí. Está Exacto, completamente lo que decían es, desaparecido. a veces, dice, cuando hablamos con las familias no pueden creer que un familiar que desapareció hace 2 meses lo único que queda es un esqueleto, Claro. por ejemplo. Como, y es como, bueno, lo que pasa es que las condiciones climáticas, más los animales, más esto, más lo otro, contaba algo que es muy desgarrador, que llamaban a la oficina de PIMA y
el PIMA es como si fuera la oficina del policía, digamos, de ahí del condado fronterizo. Entonces, claro, muchas familias llamaban y decían, che, desapareció mi hija, camino ya, no sé qué. Y claro, le decían, no, ella se muerde las uñas, decían. Como, o ella, y es como, ¿cómo te explico que no no quedan ni las identificar? uñas. Claro. Sí, sí, sí. Pero la gente daba como esos detalles. O sea, Qué sí, triste, está qué que- triste, feo, qué sí. triste. muy triste. Pero bueno, eso, o sea, creo que también la tragedia más grande de por qué, digo, más allá de todo esto que les conté, que puede ser lo político y demás, creo que un poco lo que nosotros encontramos con la investigación y que es lo más trágico de todo, es esas familias, digamos, que tienen como ese duelo suspendido. Claro. Porque, bueno, esto como decía, lo que implicó la desaparición para nosotros, lo que implica hacer la desaparición para una familia, es como... No sabes qué le pasó, o sea, como es eso, un duelo suspendido. De hecho, hay un caso, Román, que su hija desapareció hace como 12 años o un poco más, y él más o menos sabe porque la hija cruzó el desierto con su hermano y el hermano contó que la chica murió en el desierto, que cuando él fue a buscar a la policía para que lo ayuden, y volvió, no encontró después el cuerpo, no supo encontrar el cuerpo, pero él dice que la chica murió ahí. Y Román sabe eso y lo cuenta y qué sé yo, pero dice, yo a veces, dice, cuando escucho los perros ladrar, pienso que puede ser ella. Ay, no. Y vos decís, hay algo de eso, del poder, el duelo, digamos, de poder cerrar, de poder saber lo que pasó, que es clave para la familia. Sí, aunque obvio. lo que encuentren, o sea, eso, no va a volver su hija, pero es un cierre. Cerrar cierre, un sí. círculo, Sí. sí. Y yo la bajoné un montón. No. No, pero Espectacular. es súper interesante. Te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a Eso, todo el mundo. Hablando de cierres. Hablando de cierres, como para levantar un poco, hablar de otra cosa, es ¿qué es para vos la mística? Tenés 5 minutos, no, mentira, 5 segundos para pensar. Nosotros, Chicos. pensalo desde vos, Claro. cómo ejercés la mística en tus diferentes espacios, ponele. O para vos, ¿qué es tener mística en esta investigación, por ejemplo? ¿Cuál fue el aspecto místico de esta investigación? O lo místico que te llevó a la investigación. Ay. Hablamos. Siguiente pregunta. Fin. Yo creo, no sé, va a ser goma la respuesta, pero hay algo como del entusiasmo o de la alegría incluso en hacer un camino que es difícil, pero como un poco ese entusiasmo, esa pasión, digamos, que te hace que el proceso y el resultado incluso sea distinto, porque lo hiciste como eso. Para nosotras era... Juliana periodista, ¿entendés? Me Sí, sí, regalaron, o sea, no, el primer día estábamos subiendo la montaña de Guatemala y era como, no puedo creer que a mí me pagaron para Bueno. estar acá, para hacer lo que amo. Creo que hay algo de eso. Y también creo que también es muy con hacerlo con los demás o con otros. O Colectivamente. encontrar o sea, eso de ser nosotras cuatro, pero la experiencia de atravesar esos procesos juntas, o sea, era muy desgarrador por momentos, pero después mirábamos las fotos y decíamos, nos las pasamos bailando. O sea, cualquier antro que íbamos bailando. Yo creo que bailábamos porque era como una forma de sacarnos como el estrés, los nervios, el miedo, todo. Pero atravesar eso, ¿no? Como atravesar todas esas cosas con otras colegas, mujeres. Cuidamos entre nosotras porque nadie más nos cuidó que nosotras. Hubo algo también de las personas que fuimos conociendo en el camino, que nos fueron dando una mano, otros periodistas, otras personas, como creo que en ese encuentro también hay mística como Sí. con los demás. Es Bien. eso que te hace patear distinto, ¿no? Sí. O sea, Bueno, la metáfora futbolera. Sí, siempre. y yo nunca jugué al fútbol en mi vida. Sí. Bueno, Vero. Bueno, un aplauso para Vero. Vero. Muchas gracias. Espectacular. Excelente. Vamos a un cortecito así y enseguida volvemos con más mística, pan y vino.